77 del Código de Trabajo? Es una pregunta, un interrogante, un cuestionamiento. ¿Es un despido con causa justa? El hecho de que el patrono tiene 20 días para despedir a los trabajadores, ¿él podrá despedirlos? La respuesta es no. Este despido de la terminación, para ser exacta, la terminación de los contratos de trabajo no es un despido con causa justificada. No, no lo es. Esa terminación, ese despido de los trabajadores es consecuencia de la huelga ilegal. Y el juez es quien está autorizando al patrón para despedir a los trabajadores que participaron en la huelga ilegal o que participaron en una huelga de hecho. Esa decisión del juez es una resolución judicial que se notifica a los sujetos procesales, particularmente al patrón. Y la pregunta, otra pregunta, al ser notificado el sindicato, llamémoslo así, el sindicato del movimiento laboral es notificado que el patrono ha ganado el conflicto y que el patrono tiene 20 días para despedir a quienes consideran que participaron en esa huelga ilegal. Entonces, como son notificados de esa resolución del juez, esa resolución, señores, maestros, maestras, se puede apelar de conformidad con el artículo 365, literal B del Código de Trabajo. No, no es apelable esa resolución judicial del juez. ¿Por qué razón? Porque no es una sentencia. No estamos en un proceso laboral donde se dicta sentencia. Este procedimiento de huelga en el ámbito laboral lo podemos calificar como un procedimiento sui generis. Eso de sui generis significa muy particular, es un procedimiento muy especial, totalmente apartado y ajeno a un proceso laboral. El proceso laboral se inicia con demanda, contestación de la demanda, aportación de pruebas y sentencia. Aquí no es ese tema. Aquí es un conflicto económico-social que se resuelve con lógicas diferentes, ya sea de un paro o de una huelga, y tiene sus consecuencias. Pues bien, la huelga justa, ya le hemos dicho también, hace referencia a una justicia laboral, a equidad. Pues el patrono incumple con las obligaciones de los contratos en el ámbito sustantivo, ya le hemos repetido, estamos entonces en una huelga legal y una huelga justa, de conformidad con el artículo 242 del Código de Trabajo. Y ahora, pues, nos corresponde referirnos al conflicto económico-social de carácter laboral, por supuesto, al paro. De conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que en este precepto constitucional se establece que el Estado reconoce el derecho al paro, habiéndose agotado el procedimiento de la conciliación. La causa del paro será exclusivamente, óiganlo bien, exclusivamente de orden económico-social. No, el paro no hace referencia a aspectos familiares, a aspectos políticos, a aspectos ideológicos, no. El fundamento del paro es exclusivamente de orden económico-social. Pues bien, pues
La ley en el Código de Trabajo se establece en el artículo 245 el tema del paro. El paro legal, es pues el abandono y la suspensión temporal de trabajo por parte de los patronos de la empresa, ordenado y que se mantiene por uno o más patronos. En otras palabras, el patrono decide cerrar la empresa. Ese será el concepto de paro, cerrar la empresa. No, 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 no. Es un ámbito físico de que yo cierro la empresa y que no entren los trabajadores. No, eso definitivamente no es. Claro que trae en un momento determinado, sí, surge que se cierre la empresa, pero inicialmente a estos maestros, el paro es precisamente el hecho de que el patrono temporalmente suspende y ordena que se suspendan las labores en la empresa. Y ese paro, maestros, de conformidad con el artículo 245, se debe desarrollar en una forma pacífica, libre de violencia, de coacción, de intimidación para los trabajadores. Y en fin, el propósito del paro por parte de los patronos es defender sus intereses económicos sociales exclusivamente. Óiganlo bien, económicos sociales del patrón, el paro. Para el tema de la huelga, también los trabajadores ingresan en la temática de la huelga para defender sus intereses económicos y sociales. Ambos conflictos laborales es en defensa de intereses económicos sociales. Y decidido por el patrono la suspensión del trabajo, oigan bien, la suspensión del trabajo, no la suspensión temporal de los contratos de trabajo, eso no. El paso inicial es suspender temporalmente las actividades laborales. Se suspenden, señores. Se ordena que no se trabaje. Y al no trabajar, no sé cuántos días, pues obviamente una consecuencia derivada de suspender las actividades laborales es el cierre de la empresa, pero es posteriormente el cierre de la empresa. Ustedes me pueden decir, bueno, licenciado, si el día lunes su servidor como patrono decide hacer un paro laboral, lo tengo que anunciar obviamente a los trabajadores que voy a hacer un paro laboral el día lunes. Y se los informo, ya sea por escrito, verbalmente, pero se les informa. No, el código no lo menciona literalmente, pero es una lógica. Porque podríamos decirme ustedes el siguiente escenario. El día lunes amanece una manta en la empresa indicando que se declara el paro laboral y que ya los trabajadores no ingresan a la empresa, se suspende laboralmente las actividades. Ustedes podrían decir, bueno, eso es ilegal. Pues viéndolo desde un punto de vista que el Código de Trabajo no establece una modalidad cómo anunciarle a los trabajadores ese tema. Y si está cerrada la empresa, un letrero indicando que hay huelga este día lunes, por supuesto que los trabajadores pueden acudir a la Inspección General de Trabajo e indicar esa situación, que llegaron el día lunes y la empresa estaba cerrada. Y bueno, ya será el Inspector General de Trabajo quien tendrá que tener contacto con el patrono para establecer por qué está cerrada la empresa,
por qué hay un letrero y qué sucede. Pero lo más en la práctica, en algunos casos que se presenta esa situación, la empresa, el patrono, para ser exacto, o su representante legal, les informa a los trabajadores las inconformidades y, óiganlo bien, se tiene que llegar obligadamente a agotar, de conformidad con el artículo 246 de nuestro Código de Trabajo, se tiene que agotar el procedimiento de la conciliación, artículo 377. Si no hay conciliación, ese paro se declara ilegal. Fíjense, entonces, no es sencillamente que el patrono, por su arbitrariedad, dice, bueno, cierro las puertas y yo ya no quiero saber nada de ese señor. No, no es así. Tiene que acudir al procedimiento de la conciliación. Y ahí es donde se discute el conflicto, ya lo hemos hablado, conforme al artículo 377. Y si no existe solución, allí, en ese instante, el patrono ha de indicarle al grupo ad hoc de 3 o más trabajadores que le hemos hablado, dice, señores, entonces si no hay solución, sencillamente el día lunes estaré declarando el paro de la empresa. Se lo dijo a los representantes de los trabajadores. Y entonces el patrono también solicita que los representantes de los trabajadores se lo comuniquen al resto de los compañeros de trabajo. Y por supuesto el patrono también lo va a anunciar, ya sea por escrito o verbalmente, aunque es más recomendable todo acto que se realice en un conflicto laboral es, llamémosle, es estratégico informarles por escrito a los trabajadores y que firmen de recibido una breve nota en donde se está declarando el paro. Si son 100 trabajadores, 100 notas y que le firmen de recibido. Así ya queda constancia que el código no lo exige, pero sí nosotros como patrono nos tenemos que garantizar que se informó personalmente cada uno de ellos. Bueno, y en ese sentido el patrono pues ordena a los trabajadores que ya no trabajen, que ya no laboren, pues está defendiendo sus intereses económicos. Y el patrono, oigan, aquí es donde voy al tema. El patrono tiene que dar ese aviso un mes de anticipación a los trabajadores, que ese mes se contabiliza después de que se finalizó el procedimiento de la conciliación. Y en la conciliación no hubo arreglo. Y entonces, dentro de ese mes siguiente a que se cerró el procedimiento de conciliación sin un arreglo, pues bien, lo informa el patrono que habrá un paro laboral y que, bueno, aquellos trabajadores y fíjense que es un mes de salario, que no van a percibir los trabajadores. Por eso es un mes. Podría ser 15 días, pero el Código de Trabajo establece un mes tiene el patrono para informar prácticamente que se llega al paro. Y la idea de ese aviso es para que aquellos trabajadores, si así lo deciden, pues ellos den por terminado su contrato de trabajo y no existe ninguna responsabilidad. ¿Por qué no existe responsabilidad del patrono? Porque el patrono está fundamentado legalmente, de conformidad con el Código de Trabajo, que el paro es legal, no es un paro de hecho. Con un paro de hecho, obviamente los trabajadores pueden acudir nuevamente a la Inspección General de Trabajo y obvio el patrono recibirá sanciones económicas, porque es un paro que a él sencilla y llanamente se le dio la gana este lunes cerrar.
por cerrar. No, todo tiene su lógica y en este caso el paro debió haber agotado la fase de la conciliación, no existió ese arreglo y entonces ya el patrono tiene habilitado el derecho de suspender las actividades laborales e informarle a los trabajadores que quien desee puede terminar su contrato sin responsabilidad para el patrono. ¿Esto qué significa? Que entonces, si yo soy el trabajador y decido, bien, si vamos a estar no sé cuántos días, cuántos meses sin trabajar, no es una renuncia. Fíjate que no se trata de renunciar, ese concepto no existe, porque es otra lógica. Se da por terminado, doy por terminado el contrato y el patrono no tiene la obligación de indemnizar. Legalmente no tiene la obligación de indemnizar. Ahora bien, si en el pacto colectivo de condiciones de trabajo o en el contrato colectivo de condiciones de trabajo se establece una cláusula en el cual se indique que si en dado caso se diere un conflicto económico-social del paro y el trabajador, el patrono suspende las actividades laborales y aquellos trabajadores que deciden terminar su contrato, el patrono tiene la obligación de indemnizarlos. Ese es otro tema, porque es el pacto colectivo que lo está estableciendo. Si no existe pacto colectivo con esa situación o contrato colectivo de lo que estoy explicando, sencillamente o se omitió en el pacto colectivo o en el contrato colectivo esta situación que les estoy explicando, pues bien, el trabajador decide, termino mi relación, sí, me voy a otro lugar por mi especialidad. Y el patrón no tiene obligación de indemnizar. Ahí estamos claros en este punto. Y aquellos trabajadores en el plazo del mes que estamos hablando, pues decide el patrono en el mes que sigue a la conciliación, les informó, les notificó a los trabajadores que hay un paro legal de la empresa y que aquellos que decidan, ya lo he dicho, pueden dar por terminado su contrato. Pero hay algunos que dirían, no, yo sigo aquí a ver qué sucede. Pues bien, no deseo terminar mi contrato de trabajo. Pues bien, ese contrato individual de trabajo queda en suspensión por todo el tiempo que dura el paro respectivo, de conformidad con el artículo 247. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si el trabajador no decide terminar el contrato, pues el contrato ingresa en lo que le llamaríamos la suspensión del contrato de trabajo por todo el tiempo que dure el paro. Y esa suspensión, maestras, significa no percibir el salario respectivo desde ningún punto de vista, ni los derechos adquiridos. Está todo suspendido. La relación laboral suspendida, indemnizaciones suspendidas, en algún momento ya lo vamos a hablar, si sí o si no, ya lo vamos a hablar. Retiremos mejor la suspensión y digamos lo siguiente. Está suspendido el salario. Están suspendidos, obviamente, todos los derechos adquiridos, en tanto que dura el paro respectivo, porque el trabajador decide no terminar el contrato. Reitero, no es una renuncia. No lo es. Bueno, no debe declararse un paro. Y esto es de conformidad con el artículo 243 del Código de Trabajo, que ya lo habíamos dicho en su oportunidad. No se declaran en paro
Los patrones de empresas de transporte durante el viaje correspondiente, de los hospitales, de empresas que prestan el servicio de energía, de agua, de telecomunicaciones, como tal, ni las fuerzas de seguridad. En este sentido, no, ellos no ingresan en el tema del paro correspondiente. Y bueno, de conformidad con el artículo 246 del Código de Trabajo, 246, el paro es legal si cumple con todos los requisitos que exige el Código de Trabajo. Y en ese sentido, el paro es legal porque el patrono ha denunciado ante la Inspección General de Trabajo que los trabajadores incumplen con las condiciones esenciales, sustantivas de los contratos individuales de trabajo o que están incumpliendo cláusulas del pacto colectivo de condiciones de trabajo o del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Y obvio, el onus probandi, ¿qué significa esto? Que la prueba le corresponde al patrono demostrar ante el juez de trabajo, obviamente, ese incumplimiento. Tiene que demostrarlo, tiene que demostrarlo. Y aquí, pues, obviamente, el patrono tendrá que presentar los contratos individuales de trabajo de quienes están incumpliendo las condiciones esenciales de trabajo, prueba de testigos, prueba documental, prueba de cámaras de seguridad o de cámaras de vigilancia interna y todo lo que el patrono pueda establecer. Lo interesante de esta dinámica es que el sindicato tiene que estar muy fortalecido frente a una situación de esta naturaleza. Porque una empresa pequeña, sencillamente el patrón dice, señor, usted está despedido. Viene alcoholizado, ingresa tarde, sustrae mis materiales y una serie de incumplimientos. Y sencillamente, nada que tu paro lo despide. Y esa es la práctica más idónea actualmente, un despido. Sean sindicalizados o no, los despide y allá quedan ellos a demandarme. Una demanda colectiva de trabajo. No me interesa. Yo no voy a estar declarando ninguna huelga, no voy a estar declarando ningún paro de nada. Sencillamente no quieren trabajar. Señores, esa es la práctica. Se despiden. Y ahí al despido directo, según el patrono, pues ya no hay indemnización, ya no hay ningún tema. Bueno, y si el paro se declara ilegal, pues produce determinadas consecuencias, de conformidad con el artículo 251 del Código de Trabajo. Hay consecuencias del paro ilegal. Ilegal. ¿Quién declara el paro ilegal? El juez. Pues bien, en ese sentido, una consecuencia es que el trabajador podrá pedir su reinstalación. ¿A quién le pide la reinstalación? Al juez, a través de un incidente. A ver, el incidente no es más que un procedimiento, yo creo que ya lo estudiaron ustedes, un procedimiento sumario, corto, en el cual hay un periodo de 8 días de prueba. Vamos a ver. Expliquémoslo en plazos. 3 días para interponer el incidente. Por ejemplo, se declaró, se nos notificó como movimiento sindical hoy viernes, hagamos de cuenta que hoy es viernes, que el paro se declaró ilegal. Entonces, a partir de lunes, martes y miércoles, 3 días, presentaré mi incidente de reinstalación. En los 3 días. Al cuarto día,
ya no se perdió el derecho, precluyó. Bueno, pues en esos 3 días y presentamos nuestro incidente y ese incidente, como se le conoce, conlleva un escrito, por supuesto, de reinstalación y aportar pruebas en el incidente por parte del trabajador. Me pregunto, ¿es necesario que el trabajador establezca pruebas? Lo único que el trabajador acompañaría al escrito del incidente sería la notificación y la resolución de que el juez de trabajo declaró el paro ilegal. Entonces, únicamente, es el documento. Ahí habíamos dicho el sábado pasado que esa es la prueba pertinente y la prueba idónea. La resolución y la notificación de que el paro se declaró ilegal. Sería en una lógica absurda ofrecer testigos para que un compañero trabajador testigo indique, fíjese que yo tengo conocimiento de que el paro se declaró ilegal. Ese testigo es una prueba inidónea e impertinente. Recordemos que la prueba idónea es aquella que tiene plena eficacia para demostrar la pretensión del trabajador o del patrón. Eficacia. Y es pertinente una prueba que se refiere a los hechos controvertidos. Entonces, ¿cuál es la prueba idónea y pertinente en el incidente de reinstalación de un trabajador? Pues la resolución judicial y la notificación de que se declaró el paro ilegal. Ahí. Y en ese sentido, pues el trabajador pide su reinstalación ante un paro ilegal. O bien, si el trabajador ya no desea continuar trabajando, pues una consecuencia es que debe de terminar su contrato. Decide terminar el contrato de trabajo individual y pide al juez el pago de los salarios caídos que no se percibieron durante el paro. Si el patrono estuvo la empresa inactiva 90 días y 90 días estuvo el trabajador esperando que se resuelva la situación por diversas circunstancias y se declara ilegal el paro a los 90 días, pues entonces el trabajador no quiere la reinstalación, pero sí pide el pago de los salarios caídos por el tiempo en que la empresa estuvo inactiva. Y además de ello, pues en algún momento se podría imponer una multa al patrón en cada caso de los trabajadores afectados, atendiendo a la gravedad. ¿Qué gravedad? Posiblemente, eso sí es un poco complicado, maestros, de comprar con el artículo 251, y es punto de tesis. Se le impone una multa al patrono, en el caso concreto de un trabajador, porque fue afectado gravemente. No explica el Código de Trabajo en qué consiste esa gravedad. ¿Será porque no tuvo atención médica debido a que no percibía salarios? ¿O hubo una afectación en cuanto a los pagos de alquiler de su vivienda por no tener salario? Es muy subjetivo y es muy abierto el punto de que el trabajador fue afectado gravemente por el paro ilegal. Ese es punto de tesis, solo se lo dejo ahí. Me queda a la imaginación qué puede ser esa gravedad en la salud, en lo social, en lo familiar, en lo educativo. Queda abierto llamaríamos una
una técnica legislativa abierta, que es la gravedad. ¿En qué causó gravedad al trabajador el paro ilegal? Ahí lo dejo. Y de conformidad con el artículo 75 y el 248 del Código de Trabajo, establece lo siguiente. La reanudación, el inicio, pues, el inicio de los trabajos, es decir, la empresa inicia nuevamente sus actividades. Cuando se inician las actividades, finalizado el paro, por supuesto, ya se solventó el conflicto, se reanudan las actividades y entonces se tiene que notificar a la Inspección General de Trabajo para terminar los contratos sin responsabilidad al patrono de aquellos trabajadores que en los 15 días siguientes a que se inició las actividades no comparecen, no llegan a la empresa. Eso también tiene sus bemoles, maestro. Si yo soy trabajador, estamos en el paro respectivo, que es un paro legal, y los representantes de los trabajadores y patrono están en la conciliación, en un arbitraje o en el mismo procedimiento que el juez ha declarado el paro legal, que llega a una conciliación y se aceptan las condiciones de trabajo, pues bueno, se ha de reactivar este día lunes que viene las actividades laborales. Y entonces estamos enterados de esa situación. Y como trabajador estoy pendiente de lo que está sucediendo. Y si los compañeros trabajadores dicen, mira, fíjate que ya se resolvió, el día lunes presentate, iniciamos las actividades. Pues me presento. Sin embargo, podría darse hipotéticamente el caso de que durante el tiempo del paro, varios trabajadores consiguieron en otra empresa trabajar. Y ya no les interesa saber absolutamente nada de aquella empresa que está en el conflicto laboral del paro. Y entonces pasarán el artículo 75 que establece que el patrono tiene días de ayudar legislativa haber redactado reanudación por no hay un del contrato. Son parte de la empresa. Pero aquellos que sí se quedaron esperando el resultado del conflicto, lo están reanudando, porque la suspensión, estaban en suspenso los contratos de trabajo y los van a volver a activar en los 15 días que siguen a ello. Ahora bien, voy a concluir con ello. Hay ciertos aspectos comunes de la huelga y del paro. A ver, aspectos comunes de la huelga y del paro. Tanto en la huelga como en el paro, no se afectan salarios, indemnizaciones de trabajadores enfermos que están suspendidos por el IX, la maternidad, ni aquellos que están suspendidos por accidentes laborales o que se encuentran de vacaciones. A estos segmentos laborales no les afecta el paro ni la huelga en ningún punto de vista. Por el hecho que está enfermo, la señora que está con la maternidad,
las vacaciones o alguien que está suspendido por accidentes laborales, de conformidad con el artículo 253 del Código de Trabajo. Asimismo, si la huelga o el paro termina por un arreglo directo o de una conciliación o por una decisión judicial, pues bien, el hecho de que el arreglo directo solucionó el conflicto de la huelga o del paro no exime, maestros, maestras, de responsabilidad penal de aquellos trabajadores que cometieron un ilícito. Por ejemplo, la empresa entró en huelga y los trabajadores en un momento eufórico destruyen máquinas, computadoras, ese es un delito de daños, por decirlo así, o en el momento agredieron físicamente al representante legal, al gerente, esas son lesiones, por decirlo así. Y entonces, la huelga y el paro no pueden eximir de responsabilidad penal, tal como lo establece el artículo 254 del Código de Trabajo. Asimismo, la huelga y el paro es un derecho irrenunciable, es un derecho humano irrenunciable, de conformidad con el artículo 256. Sin embargo, el hecho que sea un derecho irrenunciable, es decir, en cualquier momento el trabajador sindicalizado puede generar la huelga o el patrono puede generar el paro, sí, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo se puede insertar una cláusula de que no se ha de ejercer el derecho de paro o el derecho de la huelga por cierto tiempo. O bien, 6 meses, 1 año, 2 años, el pacto lo decidirá. O bien, maestros, maestras, el juez, de conformidad con el artículo 256 del Código de Trabajo, puede, al solucionar el conflicto, el juez puede decidir, señores, en mi resolución judicial ya está resuelto el paro, ya está resuelto la huelga. Sin embargo, ese derecho irrenunciable de la huelga y del paro lo voy a suspender por 6 meses mínimo, para mantener la armonía, para mantener el equilibrio laboral. Porque no se trata de estar reciclando el mismo conflicto. Hoy viernes terminamos el conflicto y ya la semana entrante vuelve nuevamente el mismo conflicto, porque por las circunstancias que ustedes consideren. Entonces el juez indica, bueno, vamos a suspender por 6 meses, ustedes en armonía, y ya miraremos qué sucede. Entonces, el pacto colectivo de trabajo puede decidir que ese derecho a la huelga, al paro, el tiempo que ellos decidan. 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, el pacto colectivo lo establecerá. Que por cierto, en la práctica no podría ser 2 años, ni 3 años, porque un pacto colectivo es negociable cada año. Entonces, la lógica sería que el pacto colectivo puede decir que el derecho a la huelga o al paro se suspenden durante toda la vigencia del actual pacto colectivo de condiciones de trabajo, 1 año. Y el juez, 6 meses. Bien, maestros, entonces hasta aquí llegamos. Les deseo éxitos en este fin de semana. Buen provecho para ustedes. Feliz fin de semana, ya lo indiqué. Nos encontramos, si Dios nos lo permite, el próximo sábado. Ya estamos casi llegando. Ya el próximo sábado sería la 3ª sesión. Y la 4ª sesión explico el examen final. Ya ustedes lo saben. En este momento, entonces, detenemos la grabación y ya el día lunes tendrán en su poder a la compañera, a la maestra, a quien les remito el enlace, este tema. Muy bien, detenemos la grabación. Feliz fin de semana. Con su Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bendiciones.